estudiantes. Buenas noches, licenciada. Se deben estar Buenas noches. uniendo. Ya, a ver, les pasaremos al grupo de todas maneras. Ah, ya les han pasado. Ya, 5 minutos esperamos para que ingresen, por favor. Mil disculpas, estaba en una reunión. Acabo de llegar. Una, una reunión de la carrera, por favor. Ya, 5 minutos, que estén todos los estudiantes y avanzamos.
Ya, jóvenes, empezamos, por favor. Empiezo a compartir, ¿ya? Ya, todos ven, ¿no, chicos? Vamos a ver la ley 1178, como hemos empezado ayer. ¿También todos ven? Qué bien. Bueno, entonces continuamos. Creo que esto ya hemos visto lo anterior. Ya, entonces ya hemos visto la responsabilidad por la función pública. Esto es muy importante. Ahora vamos a ver los sistemas de administración y control, ¿ya? Cómo el modelo de gestión pública trabaja. Ahora, ¿qué pretende la ley 1178? La ley 1178, su objetivo de la ley 1178 es la captación y el uso eficiente de los recursos públicos, ¿no? De los recursos del Estado, que deben ser utilizados de manera eficiente, efectiva y con economía, con austeridad. Por lo tanto, ¿qué pretende la ley 1178? ¿No? Nos da instrumentos de gestión y capacidad administrativa a la administración pública para poder, a través de los sistemas de administración y control, dar mayores niveles de eficiencia y efectividad, transparencia y identificar a los responsables. A los responsables porque hay la corresponsabilidad. La corresponsabilidad no solamente es el que solicita, sino también el que autoriza. Por lo tanto, cuando trabajamos en la administración pública, somos corresponsables de los actos públicos. ¿Cuáles son los beneficios e impactos? La ley 1178 permite fiscalización, facilita la fiscalización, permite el buen gobierno, hace que la democracia esté fortalecida y que la colectividad esté satisfecha porque está siendo retribuida, está recibiendo bienes y servicios de la sociedad, del Estado, está recibiendo la sociedad y permite el desarrollo económico y social. Por lo tanto, es muy importante que un buen gobierno debe atacar, ¿no? Debe satisfacer las necesidades de su población, cuáles son las necesidades más imperiosas y también debe disminuir los actos de corrupción, ¿ya? De esta manera se puede fortalecer la democracia y también avanzar en el desarrollo del país. Porque lo más importante, jóvenes, es avanzar en el desarrollo del país. A través de las políticas públicas. Las políticas públicas van a dar solución a los problemas que le aquejan a la sociedad, por lo tanto, es muy importante. Cuando hablamos de eficacia, la eficacia, por ejemplo, los resultados deben alcanzar las metas previstas en los programas o en la programación de operaciones. Aquí está mal, en la programación de operaciones. Todas las instituciones públicas jóvenes a partir de agosto comienzan a planificar, a elaborar sus POAs y sus presupuestos. Y cuando elaboran sus POAs, primero tienen que consolidar los techos presupuestarios. ¿Cuáles van a ser sus ingresos? Y recién hacer sus memorias de cálculo para determinar cuáles van a ser los egresos. Por lo tanto, es muy importante que la administración pública trabaje con altos niveles de eficiencia, donde los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables en relación a los resultados globales alcanzados. ¿Qué quiere decir? Que los objetivos y metas alcanzadas en la administración pública tienen que contribuir al desarrollo económico y social. ¿Ya? Porque todas las instituciones públicas, las áreas de actividad bajan las políticas públicas de la estrategia de desarrollo del país. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de resultados y objetivos. Cuando vemos la eficacia, de resultados y objetivos, ¿no? Con la asignación de recursos, con la optimización de la utilización de los recursos, lograr objetivos alcanzables. Y la eficiencia, mayor nivel de productividad, pero esta productividad pues tiene que tener relación con la realidad versus lo planificado. Y la productividad va a haber productos, insumos, productos, costos, producto, tiempo, ¿ya? Por eso es muy importante, jóvenes, que hoy en día el rol del Estado es fomentar
la productividad y la competitividad de su sector público y de su sector privado. Ya, ese es el rol del Estado, porque el Estado ya no es un rol paternalista ni estatista, donde todos extendemos la mano y nos da solución el Estado. No, jóvenes, hoy en día tenemos que trabajar y tenemos que trabajar para poder alcanzar nuestras metas personales o familiares, donde en un país que define políticas públicas, los ciudadanos podemos tener un plan de vida para nuestra familia y para nuestros hijos. Entonces es muy importante el tema de cuál es el papel del rol del Estado en la formulación de las políticas públicas y cómo se aplican y cómo se ejecutan esas políticas públicas en la administración pública, ¿ya? Porque la gestión pública está en el ámbito de la administración pública. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las características? ¿Ya? Tenemos la ley marco. En la ley marco están los principios, la norma básica y la norma específica. La ley especial de aplicación preferentemente. La ley instrumental para el desarrollo de cualquier tipo de política. El enfoque sistémico señala relaciones de interdependencia de los diferentes sistemas. Porque vamos a ver cómo quién tiene que instrumentalizar y hacer funcionar los sistemas es la máxima autoridad ejecutiva de las instituciones públicas y tienen que establecer los sistemas de control que no se vulneren para no dar lugar a actos de corrupción y esos controles estén fortalecidos porque la ley 1178 nos da capacidad administrativa e instrumentos de gestión, el modelo de gestión pública a través de los sistemas. Por lo tanto, este enfoque sistémico, los subsistemas se interrelacionan entre sí con los sistemas nacionales que los vamos a ir desarrollando en la clase hoy, para que ustedes tengan claro. Les voy a dejar un minutito con estas láminas porque quiero que la analicen, por favor, para poder entender. Porque en la Constitución Política del Estado, que es la ley de leyes, no, tiene una parte orgánica y tiene una parte dogmática. Nosotros al ver administración, gestión pública, vemos la parte orgánica, porque las leyes son el ordenamiento jurídico vigente para el gobierno actual y para los gobiernos futuros. Por lo tanto, bueno, por favor, un pequeño análisis. Me voy a traer un poquito de agua para continuar la clase, por favor, porque he llegado directo a conectar, ¿ya? Un minutito. ¿Están entendiendo? Pero, por favor, a ver sus apreciaciones. A ver, ya, me parece bien. Bueno, ustedes también tráiganse un poquito de agua, ¿ya? Vamos a tomar unos 4 minutitos. En 4 minutitos conectamos, ¿ya? Por favor.
Ahora sí, jóvenes. Ya todos tienen su agüita, su tecito. Continuamos. Muy bien. Bueno, como les decía, jóvenes, la Constitución política tiene la parte orgánica y dogmática. Ya en la Constitución política se establece la división de trabajo del Estado a través de los órganos de Estado, ¿no? El órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Bueno, en la Constitución política del Estado tenemos la Ley 1178, que nos ocupa en la materia, entender el modelo de gestión pública bajo un ordenamiento jurídico que nos da normas y también procesos y metodologías, o metodologías y procesos, ¿no? Donde establecen los decretos supremos, las resoluciones de la Contraloría General del Estado, las resoluciones ministeriales y las resoluciones de cada entidad pública, ¿no? Las resoluciones institucionales. Entonces tenemos la norma marco, que son los principios, ¿ya? Las normas y reglamentos básicos, que son los conceptos y características y procesos generales de cada sistema. Y la norma secundaria, que son las normas y reglamentos específicos que se manifiestan y que se materializan en resoluciones de cada entidad pública, ¿ya? Entonces, cada parte tiene sus normas, ¿no? La norma marco, que es la ley 1178, las normas y reglamentos, que son los decretos, las resoluciones de la Contraloría y las resoluciones ministeriales, y las normas secundarias, que son de las instituciones públicas. Pero cuando vemos ya en los responsables en el órgano, los responsables en la administración pública, vemos muy importante el tema del órgano legislativo. El órgano legislativo es el que ha formulado y aprobado esta ley para que el órgano ejecutivo ejecute, ¿ya? Entonces, la ley se ha aprobado el 20 de julio de 1990. Entonces, tenemos ya más de 3 décadas trabajando con este modelo de gestión pública, que sí se han ido haciendo ajustes y se han ido principalmente ajustes importantes en el manejo del modelo de gestión pública. Más que en el manejo, es en la norma, en los procesos y en los procedimientos y en la parte jurídica, ¿ya? Entonces, cuando vemos el órgano ejecutivo, vemos los órganos rectores. Los órganos rectores, jóvenes, es el Ministerio de Economía y de Finanzas Públicas y la Contraloría General del Estado, ¿ya? Y en las instituciones públicas es la máxima autoridad de cada entidad pública. Son los responsables de que los sistemas de administración y control se instrumentalicen y funcionen y le dé capacidad administrativa al gerente público y le permita tener instrumentos de gestión. Entonces, la capacidad administrativa que dan los sistemas lo vamos a entender. Entonces, es muy importante. Por eso les pido, por favor, que en la medida que vayamos avanzando también vayan preguntando y poder aclarar y explicar cada uno de los sistemas y la finalidad que tienen. Porque es muy importante, jóvenes, la ley, el modelo de gestión pública, que es la ley 1178, permite a los gerentes públicos hacer una buena gestión pública, ¿no? No como en sus inicios, cuando se había implementado la ley 1178, lo que decían los frentes que no estaban de acuerdo, que era una ley que permita la corrupción. Y cuando vemos la responsabilidad en la función pública, jóvenes, las sanciones son privación de libertad, o sea que no es tan fácil no identificar a quienes por acción u omisión ocasionan daño al Estado. Con la ley se identifica claramente quiénes son los responsables, ¿ya? Bueno, ¿qué finalidad tiene la ley 1178? Administrar la captación y uso eficiente de los recursos públicos. Administrar la captación y uso eficiente de los recursos públicos. Entonces, disponer de información útil, oportuna y confiable, ¿ya?
Todo servidor público asume responsabilidad por el logro de objetivos y la forma de sus resultados. Desarrolla la capacidad administrativa. ¿Por qué? Porque cuando ve desajustes en los subsistemas, tiene que velar los ajustes, tiene que establecer los controles para que no se vulneren los controles internos. Y tiene que hacer todas esas reformas estructurales para poder lograr que los sistemas se funcionen de manera óptima y que permita alcanzar resultados de gestión que estén impactando a la sociedad, ¿ya? Entonces, la importancia de alcanzar las finalidades de la ley 1178 es la eficacia, la eficiencia, la responsabilidad, jóvenes, la transparencia y el fortalecimiento pues que permite el fortalecimiento a la democracia, que es el último escalón, como podemos ver en la lámina. ¿Ya? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Que ya lo habíamos estado mirando en la anterior clase, pero con este gráfico vamos a tener claramente el ámbito de aplicación, porque en esta lámina y en este punto se confunden los estudiantes y no quiero que se confundan. El ámbito de aplicación está en todas las entidades del sector público, en todas, donde el Estado es propietario. Y es propietario más del 50% en algunos casos, ¿no? Entonces, en todo el sector público. En las unidades de los órganos legislativo, judicial, electoral y de la Contraloría General del Estado. En las unidades administrativas, no en las unidades, no a los parlamentarios, porque cuando me preguntan, perdón. Ya lo que quería era bajar y corregir, perdón. Ya, bueno, después voy a corregir aquí algunos errores, ¿ya? También su ámbito de aplicación son las organizaciones donde el Estado tiene mayoría de patrimonio, del 51% o 50% más. Es 51% que las organizaciones del Estado tiene es de propiedad del Estado, ¿ya? Y personas que reciben recursos del Estado, como por ejemplo, cuando uno presta servicios como consultor de línea, cuando una empresa le va a la oferta servicios, las empresas constructoras, o algunas empresas que le venden al Estado, le prestan servicios al Estado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sí se aplica la ley 1178, entonces su ámbito de aplicación es donde el Estado tiene recursos. Y tiene que velar porque esos recursos sean utilizados de manera eficaz, eficiente y con transparencia, ¿no? Y con economía, con altos niveles de austeridad, porque no somos un país donde tiene los recursos para derrocharlos, no. Tiene que optimizar la utilización de los recursos de una manera muy eficaz y eficiente que le permita producir bienes y servicios y brindarlos a la sociedad para satisfacer sus necesidades más imperiosas que hoy exige la vida moderna. ¿Qué está exigiendo la vida moderna, jóvenes? Que tengamos un plan de vida y en ese plan de vida nosotros tengamos acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la estructura de caminos, a las relaciones internacionales, al cuidado del medio ambiente, a la seguridad del país. Entonces es muy importante porque el tejido de lo que son las actividades económicas en un país, todo depende de cómo el Estado va a apoyar y hacer que esas empresas productivas que pertenecen al sector privado sean competitivas y sean capaces de generar empleo y de producir y abastecer el mercado local, y donde el gobierno debería estar promocionando en el ámbito internacional, a través de un marketing internacional, todo lo que es el excedente de la producción. ¿Ya? Eso es muy importante. Muchos países han trabajado o han llegado a alcanzar niveles de desarrollo por su sector privado. En otros países por el sector público. Y en muchos casos, como por ejemplo en una época Colombia exportaba
el arte y la cultura y vendía al mundo, ¿no? Pues ahí tenemos Juanes y Shakira, que son producto del apoyo de esos gobiernos. Eso es muy importante, jóvenes. Eso es lo que más o menos se puede ver en la historia en sus momentos de inicio. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades institucionales en la ley 1178? La ley 1178 establece como órganos rectores de los sistemas de administración, que es el sistema de administraciones, el sistema de organización administrativa, el sistema de presupuesto, el sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público, porque ustedes van a ver que son dos sistemas en un sistema, y el sistema de contabilidad integrada. Su órgano rector es el Ministerio de Hacienda y Finanzas, hoy el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Del sistema de control gubernamental es la Contraloría General del Estado, ¿ya? De los sistemas de planificación nacional y de inversión pública son el Ministerio de Planificación para el Desarrollo, pero aquí se hace porque ustedes van a encontrar textos, jóvenes, donde hace referencia a la denominación de lo que fue anteriormente los órganos rectores. Entonces, para poder entender los cambios que he hecho hoy en este actual gobierno, ¿no? Antes el órgano rector era el Ministerio de Hacienda, hoy se denomina Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En el caso de la control gubernamental teníamos la Contraloría General de la República, hoy es la Contraloría General del Estado, ¿no? De los sistemas nacionales, que es el sistema de planificación y el Sistema Nacional de Inversión Pública, su órgano rector era el Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, hoy se llama Ministerio de Planificación para el Desarrollo. Entonces, son atribuciones básicas de los órganos rectores: emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema, fijar los plazos, compatibilizar y evaluar las disposiciones específicas que elaborará cada entidad o grupo de entidades que realizan actividades similares, vigilar el funcionamiento y adecuado de los sistemas específicos. Eso es muy importante dentro de las atribuciones y las responsabilidades institucionales de los órganos rectores. Aquí tenemos el enfoque de administración, ¿ya? Tenemos el proceso administrativo, que es lo clásico, el control, tenemos la planificación, la organización, la ejecución y el control, que es el proceso administrativo en una mirada clásica. Pero en una mirada sistémica que establece el modelo de la ley 1178, tenemos los sistemas. Y tenemos, fíjense, cuéntenlos, tenemos 8 subsistemas, ¿ya? Que se interrelacionan entre sí para alcanzar un objetivo común, que es el desarrollo del país, ¿ya? Estos subsistemas se instrumentalizan y funcionan en las instituciones públicas. Por lo tanto, es responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva que este enfoque sistémico, que los enfoques de la administración y los subsistemas estén instrumentalizados y se les realicen todos los ajustes necesarios para evitar daños económicos al Estado a través de actos que no son los correctos, como ser actos de corrupción, ¿ya? Bueno, los sistemas que regula la ley 1178 divide, esto tienen que tener, esto es muy importante, divide a través del proceso administrativo, a través de lo clásico, ¿ya? Entonces vamos a ver los subsistemas o los sistemas que son para programar y organizar. Entonces, esos sistemas son 3: el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto. Estos 3 sistemas programan y organizan las actividades del Estado, ¿ya? Su órgano rector es el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Los sistemas que ejecutan las operaciones son el sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios,
el sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada. Y luego tenemos para el sistema para controlar, que son los sistemas de control gubernamental, que su órgano rector es la Contraloría General del Estado. ¿Ya? Wow. Ya. Bueno. Ya. Entonces aquí tenemos los sistemas de administración y control, los sistemas como estaba en el anterior gráfico, como vemos, a ver, aquí este gráfico es muy importante. A ver, este gráfico quiero que lo visualicen y lo tengan claro, jóvenes, porque los sistemas que regulan la ley 1178 son estos 8 subsistemas, donde tenemos los sistemas nacionales que los vamos a explicar, que se van a interrelacionar. Por ejemplo, los que programan y organizan las actividades bajan de las políticas públicas los objetivos y metas de gestión, porque a través del sistema de planificación integral del Estado, los subsistemas y las instituciones, a través de los subsistemas, las instituciones del Estado tienen que alinearse a el modelo de desarrollo económico, o sea, tienen que contribuir con sus resultados al desarrollo del país. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, vemos estos sistemas. Esto lo he sacado del libro del licenciado Freddy Alientre, ¿ya? Y ustedes pueden corroborar y mirar. Los sistemas de administración y control, los sistemas para programar y organizar las actividades, está en el artículo 2 de la ley 1178. El anterior lámina es un gráfico y esto es una forma esquemática. Entonces, es muy importante que vamos a explicar cada uno de los subsistemas. Pero vamos a ver el sistema de control. Para controlar la gestión tenemos el control gubernamental, donde hay 3 tipos de controles: el previo, el posterior y el externo posterior. ¿Ya? Entonces, es muy importante tener claro este enfoque sistémico. ¿Ya? ¿Cuáles son las atribuciones básicas del órgano rector? ¿Ya? Entonces, un minutito, por favor. Un minutito. Tan graves las noticias de la UNSA, ¿no? Bueno. Tenemos, jóvenes, las atribuciones básicas del órgano rector. ¿Cuáles son los órganos rectores? Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y la Contraloría General del Estado. Y de los sistemas nacionales, el Ministerio de Planificación. ¿Cuáles son sus atribuciones? Tienen que emitir la norma y reglamentos básicos para cada sistema, donde fijan plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias y especializadas. Compatibilizar y evaluar las disposiciones específicas que elaborará cada entidad en función a su naturaleza y normativa básica. Vigilar el funcionamiento adecuado
de los sistemas de integración de información generada por los sistemas. A ver, el micrófono, jóvenes. A ver, el micrófono. Jóvenes. Ay, no puedo identificar, a ver. Sus micrófonos. Nelson, Laura, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Nelson, apaga tu micrófono. Ya. Bueno. Entonces, estas son las atribuciones básicas del órgano rector. Y cada institución pública tiene que elaborar sus reglamentos específicos. Y eso es muy importante. Los reglamentos específicos tienen que estar permanentemente actualizados para tener reglamentos modernos que le permitan hacer una buena gestión pública. ¿Ya? Bueno, ¿quiénes son los responsables de la implementación de los sistemas de administración y control? Que son... Aquí tenemos los SAICOS, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva de cada institución pública. Para el efecto se debe considerar la tuición de una entidad pública respecto de otra, comprende la promoción y la vigilancia de la implantación de los sistemas. Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague, custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuentas. No puede, por ejemplo, de la venta de los valores, de X valores, porque las empresas públicas tienen sus ingresos propios a través de la venta de valores. No pueden el que recauda y el que recibe los recursos y el que está custodiando los recursos, no rendir cuentas de lo que está recaudando. Es muy importante los ajustes de los controles internos que no se vulneren para no evitar los actos de corrupción, ¿no? Donde esté todo normado a través de procedimientos claros que le permitan realizar los ajustes permanentes y donde los servidores públicos no tengan la oportunidad ni la tentación de hacer ningún acto delictivo, ¿ya? La tuición como facultad de ejercer el control externo posterior sin perjuicio de la atribución que tiene la Contraloría General del Estado sobre esa función. Si se da un hecho específico donde requiere, la sociedad está reclamando, hay mucha presión de los frentes de presión de que se haga una auditoría especial, por ejemplo, en el manejo de los recursos en cuanto a inversiones públicas, hay una auditoría externa y que es autorizada desde el Ministerio, desde la Contraloría General del Estado para que se intervenga en las instituciones y se realice la auditoría y se dictamine y se cuantifique cuánto ha sido el daño económico valorado en dinero al Estado por malos contratos, por incumplimiento en las obras, por desvío de los fondos y muchas causalidades, ¿no? Las entidades están sujetas a control gubernamental y deben enviar a la Contraloría General del Estado las copias de los contratos y de la documentación sustentatoria a los 5 días de su perfeccionamiento. Por ejemplo, nosotros en la universidad, que somos funcionarios públicos, cuando se hace las compras a través del SICOES, ya puede ser una compra mayor o una compra menor, puede ser un sistema AMPE o un sistema de compra menor de 20,000 bolivianos, se elabora el contrato y se publica en la Contraloría General de Estado. ¿Ya? Entonces, eso le da la legalidad en las transacciones de las operaciones de la contratación y la adquisición de bienes y servicios del Estado. Entonces, está obligado. Si en los 5 días no se publica, entonces, esas compras no se realizan, jóvenes. No deben realizarse, porque después, si bien en algunos casos las instituciones pueden hacerlas, pero va a venir observaciones a la auditoría en la próxima gestión cuando la Contraloría General del Estado va a dictaminar
en la revisión de la documentación. Que la revisión de la documentación se revisa desde la solicitud de compra hasta la autorización y la entrega de la recepción del bien. Por lo tanto, jóvenes, es muy importante que, si bien el control gubernamental determina a través del cumplimiento de los contratos que ha causado daño económico al Estado, las empresas proveedoras de los bienes y servicios son sancionadas. ¿Ya? Dentro de los 3 meses concluido el ejercicio fiscal, tiene que entregar los estados financieros junto al informe del auditor interno, porque el auditor interno responde a la Contraloría General del Estado y también a la máxima autoridad ejecutiva. El auditor interno, cuando identifica las irregularidades, no puede guardar esa información y no reportar a la Contraloría General del Estado porque se convertiría en cómplice. Por lo tanto, la imparcialidad, la correcta aplicación de la norma. El auditor interno tiene que reportar de las irregularidades que está encontrando y velando por los intereses del Estado, que no se malversen los fondos, ¿no? ¿Cuáles son? Ay, no, estoy volviendo, creo, perdón. Bueno, aquí tenemos los sistemas nacionales. A ver, jóvenes, quisiera escucharlos. ¿Están comprendiendo? ¿Entienden bien? ¿Entienden, jóvenes? Porque a partir de ahora tenemos que entender todos los subsistemas y entender claramente, pero primero tenemos que entender los sistemas nacionales, ¿ya? Entonces, la ley 1178 o el sistema de control financiero y control gubernamental establece el sistema, el SISPLAN, que tiene una visión de largo plazo, con una visión de 10 años y de mediano plazo y de corto plazo, ¿ya? El Sistema Nacional de Inversión Pública, que es un conjunto de normas, procesos, instrumentos para formular y evaluar y priorizar y financiar y ejecutar. A través de este Sistema Nacional de Inversión Pública, le permite al Estado ampliar su capacidad para producir servicios a través de la inversión pública. Es muy importante, jóvenes, en la ley financiera establece que los recursos de inversión pública no pueden ser transferidos a gastos de funcionamiento de la administración pública. Tampoco recursos de gastos de funcionamiento pueden ser transferidos para inversión pública. Entonces, eso está penado y penalizado y sancionado a través de las leyes. Por lo tanto, es muy importante. Ahora, el Sistema Nacional de Inversión Pública se encuentra en el BIFPE, en el Viceministerio de Inversión Pública, que depende del Ministerio de Finanzas y Hacienda Pública. Entonces, ese viceministerio tiene la capacidad de negociar con la cooperación multilateral, bilateral, para obtener recursos de financiamiento que le permita al Estado ampliar su capacidad de producir bienes y servicios, ¿ya? Entonces, dentro del SISPLAN, del SISPLAN tenemos los planes nacionales, los planes departamentales y los planes municipales. Y los planes estratégicos institucionales, ¿ya? Entonces tenemos los proyectos de inversión pública en el marco de lo que se establece en las políticas públicas que están inscritas en el SISPLAN, porque cuando hablamos del modelo de gestión pública y hablamos del modelo de desarrollo económico y social, es el SISPLAN. El SISPLAN están ahí priorizadas las políticas públicas más importantes que deben dar solución a las demandas de la población, ¿ya? ¿Alguna duda, por favor? Bueno, es importante que a través de estos sistemas nacionales
le permita a la administración pública o la gestión pública la racional toma de decisiones respecto a las políticas de desarrollo y la asignación de sus recursos. Esto es muy importante porque... Ay, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me está dando eco? Hola, ¿me escuchan? Ya. Entonces, las políticas de desarrollo y la asignación de los recursos, en las políticas de desarrollo están inscritas las políticas públicas priorizadas por áreas de actividad. Ya, y la asignación de los recursos está de acuerdo a lo que está establecido en el POI presupuesto que se asigna a través del Tesoro General de la Nación a las instituciones públicas. Y quiero decirles, jóvenes, que hoy en día tenemos sistemas en línea. Por ejemplo, el sistema de programación de operaciones, el sistema de presupuesto y el sistema de administración de bienes y servicios. Están en línea, conectados en los servidores en el Estado, todas las instituciones públicas, ¿ya? Para realizar las compras estatales. ¿Ya? ¿Comprenden hasta ahí, chicos? A ver, para entrar a los subsistemas, porque es largo. ¿Ya? Entonces, cuando vemos las atribuciones y responsabilidades por el manejo de los sistemas, está en el artículo 7, 20 y 27 de la Ley 1178. La primera dice la responsabilidad y atribución por el manejo de los sistemas recae en las propias entidades públicas en la máxima autoridad. Son responsables de la implantación y diseño de los instrumentos del sistema de administración y control particulares de los cuales depende el éxito de la gestión. De esta forma se restablece la autoridad y responsabilidad de la gerencia pública y de los resultados en los distintos niveles de gobierno y sus instancias desconcentradas y descentralizadas, que son las instituciones públicas, ¿no? Entonces, los niveles de gobierno, entonces, estamos hablando del gobierno central, del gobierno departamental, de los gobiernos locales, que son los gobiernos municipales, y de los territorios indígenas originarios campesinos. Por lo tanto, deben ser la máxima autoridad ejecutiva que respondan por los resultados institucionales, sin ampararse en competencias superiores a los que la propia entidad las tiene bajo su mando, ¿no? Ya. Este es el modelo de desarrollo del país que, si ustedes ven, jóvenes, aquí se ve claramente, no estamos hablando de un Estado social comunitario como lo han denominado. Tenemos las políticas institucionales, ¿no? Estamos en la construcción de lo plurinacional, según lo que se puede leer en el plan de desarrollo. Tenemos desmontar el colonialismo, ¿no? Un Estado comunitario, ya con ejes transversales, que es la innovación, equidad, medio ambiente y riesgos, y la estabilidad macroeconómica a través de la política monetaria y cambiaria del país. El neoliberalismo, que no sé por qué está ahí, pero de todas maneras es muy importante, cómo se transversaliza, porque la fechita nos da una transversalización de lo que es la inserción internacional, el poder social a través del fortalecimiento de la democracia, la economía productiva y la Bolivia digna sociocomunitaria, ¿no? El desarrollo de las comunidades en el tema de la seguridad alimentaria también, ¿no? Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces vemos el Sistema de Planificación Nacional de Desarrollo. El Sistema Nacional de Planificación, si ustedes ven y leemos y vamos a explicar el Sistema de Planificación Integral del Estado, que es una ley, la Ley 777, donde establece que el Sistema Nacional de Desarrollo del país
tiene una visión de largo plazo de 10 años, de mediano plazo de 5 años y de corto plazo a 1 año, ¿no? Entonces estamos hablando que tenemos el plan de desarrollo departamental, los planes de desarrollo municipal, los planes de desarrollo sectorial y los planes estratégicos institucionales. ¿Ya? En una programación de mediano, de corto, mediano y largo plazo, donde se compatibilizan los objetivos de inversión pública, ¿ya? Y al compatibilizar e integrar los objetivos y planes de desarrollo de cada entidad, tenemos el producto de lo que es el plan estratégico institucional. Entonces, el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿ya? Ve los resultados, programa los requerimientos de financiamiento y agrupa en un solo documento todas las demandas de todas las instituciones públicas, ¿ya? Entonces se elabora el presupuesto de inversión pública. Y la interrelación que tiene el Sistema Nacional de Inversión Pública con la Ley 178 es con los subsistemas. Y también el sistema de planificación. Si ustedes pueden ver, aquí la flecha verde dice que se interrelaciona el Sistema Nacional de Inversión Pública y también se interrelaciona el SISPLAN, ¿ya? Entonces ahí tenemos los subsistemas, como está establecido, los de programar y organizar, los de ejecución y los de control. Los resultados, en este caso, es el POA y la evaluación del POA y el presupuesto. Y la adquisición de bienes y servicios que tiene una certificación de crédito, porque nosotros entramos a la certificación presupuestaria, se hace la orden de servicio y luego la certificación presupuestaria que nos aprueba la compra porque hay recursos programados. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estructura de la matriz productiva del Estado? Es bien importante, jóvenes, conocer los sectores estratégicos. ¿Cuáles son los sectores estratégicos que generan excedentes y que generan empleo? ¿Ya? Tenemos hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales. Y también el desarrollo agropecuario, la transformación de la industria manufacturera, el turismo y la vivienda, ¿ya? Estos sectores son generadores de ingreso y de empleo y los sectores estratégicos son los que generan excedente, nada más. Por ejemplo, hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales. Esta es la infraestructura de la producción, que tenemos transportes, telecomunicaciones, apoyo a la producción y el Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo y el Sistema Boliviano de Innovación. ¿Ya? Tenemos mucho material. Bueno, yo creo, jóvenes, que hasta ahí nos quedamos porque tenemos que tener una buena comprensión del modelo de gestión pública a través de la Ley 1178. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Muy buenas noches, licenciada. Me surgió la duda Dígame. sobre el anterior sistema que estaba mostrando. No sé si lo puede retroceder. No me grabé bien el nombre. Ay, perdón. Se ha salido, ¿no? Ya. ¿Cuál, joven? Era sobre un Ay, no sé cómo pronunciarlo bien, licenciada. El CISPLAN. Aquí está. ¿Este? Ese mismo, el CISPLAN. Ya. Según su experiencia, ¿cuál ha sido el mayor problema sobre este tipo de sistema? Bueno, en realidad, los dos sistemas nacionales es del gobierno central. Comprenden y están a cargo del gobierno central. El CISPLAN viene a ser el sistema de planificación del Estado. O sea, viene a ser el modelo de desarrollo económico y social. Y lo formula el órgano ejecutivo. Ejecutivo, correcto. Y lo aprueba el órgano legislativo. Entonces, cada año se aprueba el sistema de planificación.
Y el Sistema Nacional de Inversión Pública es un sistema del gobierno central que establece un conjunto de normas, procesos y procedimientos, pero hace una consolidación de todo el requerimiento de financiamiento para inversión pública del sector público, ¿no? Entonces, en salud, en educación, todo le van a hacer las demandas y va a consolidar en un presupuesto de requerimiento de financiamiento. Entonces, el gobierno, a través del Viceministerio de Inversión Pública, va a negociar con la cooperación internacional el, esos recursos. Y esos recursos jóvenes de financiamiento que a través de créditos concesionales y contratos que establece el gobierno tienen que ir a inversión pública, por ejemplo, para construir puentes, para construir carreteras, para el agua potable, para la energía eléctrica, para el gas, para en este caso, alcantarillado, saneamiento básico, que son servicios que no están, que hay mucha escasez y es una prioridad para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Pero este sistema está dentro del Ministerio de Hacienda, en el Viceministerio de Inversión Pública, ¿ya? Porque está consolidando de los gobiernos departamentales, del gobierno central, de los gobiernos municipales, el requerimiento de financiamiento que lo va a negociar con la cooperación bilateral o multilateral, o con los organismos internacionales, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco de Desarrollo, que es la CAF, y otras instituciones que le puedan brindar al Estado recursos a créditos concesionales a 40 años con intereses bajos, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta. Ya, claro, mejor mi duda, licenciada. Muchas gracias. ¿De qué? Por eso es importante que pregunte. Porque cuando estamos en clases presenciales es más fácil explicar y es más difícil, para mí se me hace en plataforma. Por eso debemos preguntar. Entonces, de los sistemas de administración y control, tenemos dos sistemas nacionales. Eso no lo olviden, por favor. ¿Ya? Este cuadrito, por ejemplo, nos ayuda bastante, porque aquí tenemos el Sistema Nacional de Desarrollo del país, que está a cargo del gobierno central. Entonces, el Sistema Nacional de Planificación, sus resultados tienen que ser un plan de desarrollo nacional, un plan de desarrollo departamental, un plan de desarrollo municipal, los planes sectoriales y los planes estratégicos institucionales, que se formulan en una programación de corto, mediano y largo plazo, porque compatibilizan objetivos y planes estratégicos con programas de inversión pública. Y la compatibilización para integrar objetivos y planes estratégicos de cada entidad pública. Ya, entonces aquí tenemos el Sistema Nacional de Inversión Pública, que ve la programación de requerimiento de financiamiento. Entonces, cuando ve la programación de requerimiento de financiamiento, recibe de todos de los niveles de gobierno y de las instituciones públicas las demandas de recursos. Porque hoy en día, por ejemplo, el alcalde o el gobernador o no puede negociar directamente la deuda, lo negocia el gobierno central. ¿Ya? Y la interrelación que tienen los subsistemas. Los subsistemas se interrelacionan con el sistema de planificación y con el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, por favor, chicos? Licenciada,
Ya, hola, ¿cómo estás? Pregunta, por favor. Adelante. Licenciada, ¿se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Adelante, Miguel. Ya. Yo te pregunto, como usted dice, digamos, estos dos sistemas están acá, digamos, y en el caso de que no estén de acuerdo con los gobiernos o con los gobiernos locales, o ya se ha hecho, digamos, el Plan Nacional de Desarrollo y quieran hacer alguna modificación o alguna emergencia pasada en algún departamento, no sé, ambiental, o sea, digamos, ¿qué pueden hacer estas partes, digamos, para cambiar eso o de alguna forma, digamos, ver qué se puede hacer? Lo que ocurre, joven, es que los planes departamentales y los planes municipales y sectoriales y de las instituciones públicas bajan los objetivos y metas del Plan Nacional. Entonces, cuando la Contraloría General del Estado va a auditar, los resultados de gestión tienen que tener relación con el sistema de planificación, con el SISPLAN. En el caso, por ejemplo, de una emergencia de una emergencia por catástrofes naturales, tienen que utilizar recursos de emergencia. Entonces, no provienen de la estrategia de desarrollo ni de una planificación, de un proceso de planificación institucionalizado, porque esos recursos no están inscritos ni en presupuestos. Entonces, hay excepcionalidades donde se pueden hacer esos ajustes y esas modificaciones para incorporar y atender esa situación. Puede ser conflicto social también o una situación de la naturaleza que le está ocasionando muchos problemas a los países. Entonces pueden utilizar recursos de emergencia y hacer modificaciones presupuestarias donde tienen que ser aprobadas, ¿no? Aprobadas en algunos casos incluso por resoluciones o por leyes para poder hacer los ajustes en presupuesto. Ya, entonces siempre hay recursos en este caso, de emergencia para ser utilizado en situaciones fortuitas que no están programadas, porque eso no se puede programar. No sé si he respondido. Sí, licenciada, gracias. Cuando hay conflictos sociales es el problema, ¿no? Y también cuando hay problemas de la naturaleza, las catástrofes naturales. ¿Mm? ¿Alguna duda? Si tienen claro los dos sistemas nacionales, vamos a poder entender los subsistemas, ¿sí? Ahora, es bien claro, jóvenes, que el Sistema Nacional de Planificación es un solo documento. Incorpora los planes departamentales, los planes municipales, los planes sectoriales y los planes estratégicos institucionales en un solo documento. Lo mismo en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Toda la programación de requerimientos de financiamiento está en un presupuesto de inversión pública, en un solo documento. Lo que demanda Santa Cruz, Tarija, Sucre, que Viacha, todo está en un solo documento, joven. Lo importante es que en los planes de operación anual estén ya inscritos también el requerimiento de financiamiento, porque en muchos casos la asignación de los recursos del Tesoro General hacia los gobiernos departamentales y municipales no considera la excepcionalidad de obras, de proyectos. Solamente son gastos de funcionamiento. Entonces, para hacer obras tiene que estar inscrito en el presupuesto de inversión pública. Y el gobierno tiene que buscar los recursos, si no los tiene con los recursos internos, tiene que buscar recursos externos. Y estos recursos externos que se prestan, por ejemplo, con créditos concesionales, para hacer frente a la deuda, también las instituciones, en los gobiernos departamentales o municipales o las instituciones públicas, tienen que presupuestar la programación de la deuda, cómo van a pagar, ¿no? Eso es importante.
¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Está claro? Ya, nos vamos a quedar ahí para que no avancemos de una manera acelerada, sin comprensión. Lo importante es que tengan comprensión y puedan entender y cuando demos el examen estén claros, ¿ya? Y es importante preguntar, yo vuelvo a repetir, no me canso de repetir y no tengan problema, por favor, de preguntar y de que se vuelva a repetir hasta comprender. Pues si tenemos una buena comprensión, también vamos a tener un buen examen, ¿ya? Bueno, chicos,